que les voy a compartir ya y puedan revisar después, ¿no? Ya está grabando, Magíster. Ok. Bien, vamos a empezar. Espero que ya hayan descargado el formato número 3, que ya estaba en la sección de archivos de la plataforma, ¿no? ¿Ya lo tienen? Sí, Magíster, ya está subido en el Drive para poder editar. Ya, correcto. Voy exactamente a trabajar ya en el formato número 3, en donde ustedes ya tienen y obviamente ya deben seguir llenando, ¿no? En esta primera parte del informe, como les había indicado ya, de acuerdo a las indicaciones que aquí les estoy dando, indico que todo el trabajo se realiza en tercera persona, excepto las conclusiones y recomendaciones que tenemos que poner al final. Tomen en cuenta esta parte, por favor, ¿no? Aquí no va en primera persona ninguna parte del proyecto, ¿ok? Si tienen alguna duda, vayan preguntando de una vez, ¿no? Dentro de la parte del índice y el resumen, y el índice especialmente, lo vamos a dejar para el final, es decir, cuando ya terminen todo el trabajo y veamos cuántas páginas son y cuáles son las partes que están en cada página. Esto nos va a permitir hacer un índice correctamente. Si ustedes desean hacerlo manualmente, no hay ningún problema. De lo contrario, aplicando las normas APA, que también vuelvo a repetir, tienen que aplicarlo en todo momento, pueden hacerlo desde la parte del Word mismo, ¿no? Entonces aquí mismo les va a permitir hacer el índice de acuerdo a las indicaciones que ustedes tienen en las normas APA. O también ver un tutorial, cómo hacer un índice dentro de Word directamente, para no hacerlo manualmente. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, si hay alguna pregunta, como vuelvo a repetir, por favor, tienen que indicarme en este momento, ¿no? Entonces, no se olviden. Aquí, por favor, el índice, hacerlo al final. En la parte del resumen, es 1 o 2 párrafos con la síntesis del informe. Esta parte de igual manera, yo lo haría al final. ¿Por qué lo haría al final? Porque aquí va a ir el resumen de todo lo que he hecho, ¿sí? De todos los componentes de este proyecto integrador de saberes. Entonces aquí sí les voy a pedir de que hagan estas dos partes, el índice y el resumen al final. Ya cuando tengan todo listo, ahí sí nos ponemos a hacer el índice y el resumen. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta parte, la estructura del resumen, también les mandé aquí una estructura, cómo deben hacerlo, ¿no? Una introducción, el propósito, el método, resultados y conclusiones. Pero obviamente no va a ir estos subtítulos. Por favor, esto no va, sino son indicaciones cómo debe estar estructurado nada más la parte del resumen. Es seguido en un solo párrafo, máximo en 2 párrafos, como les digo. No puede haber más de 2 párrafos. En esos 2 párrafos debe estar toda esta parte, toda la información que aquí les estoy poniendo como preguntas. ¿Sí? Entonces, por favor, para eso es necesario que siempre tengamos la información completa y para ello, pues, nos vamos al final. Lo bueno ya viene acá, la introducción. En la introducción dice, se copia corregido técnicamente los componentes del diseño, los ítems del 1 al 7 del perfil del proyecto integrador. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Es copiar y pegar. Y voy a ver el proyecto que ustedes ya debieron haber enviado. ¿Sí? Debe estar en la plataforma. Ya enviaron todos, ¿no es cierto? Sí, El de ayer. Sí. Magíster, una consulta. El abstract también va de 1 a 2 párrafos, ¿no es cierto? El abstract, sí, ese es el resumen. Ah, ya. Entonces Sino que solo... yo te dije en español. Ah, ya, ya. Es que como a veces ponen resumen y abstract, pensé que teníamos que hacerle así también. No, solo hacen el resumen y el abstract, obviamente que es el mismo contenido, pues. Pasado del español al inglés, nada más. Ya. ¿Sí? Entonces, en el perfil del proyecto integrador de saberes que debe estar aquí, voy a descargar uno de ustedes. Entonces, ustedes son Aguilar, Anchundia, Arias, Arrobo y Cajas. Hasta Cajas es, ¿no? ¿O solo 4?
No, hasta acá. ¿Cuántos son? Hasta acá, Hasta Helmut. acá. A ver, voy a coger de Arias. Y me descargo el trabajo que voy a calificar. Espero que todos tengan el mismo trabajo, que obviamente esa fue la recomendación que les di. ¿Ok? Entonces, como este trabajo ya está revisado, ya está, y no están hechos los cambios. Este es el trabajo que acabo de revisar. ¿Dónde está aquí? ¿Cuál es la alineación del documento? ¿Qué dice las normas APA? A la izquierda. ¿Y dónde está esto hecho a la izquierda? Si hicieron mal este trabajo, obviamente que va a estar mal el otro trabajo. Van a sacar mala calificación en los dos trabajos. ¿Sí se dan cuenta? Es importante que tomen ustedes en cuenta las indicaciones, las recomendaciones que se les da. O sea, no es por molestarles, sino es porque hagan bien y esto les quede para el futuro. ¿Sí? Todas estas cosas siempre van a ser importantes que usted ya aprenda a manejar. Y no es nada difícil, nada del otro mundo en hacer esto. Bien, en la primera parte, como supongo que ya están hechos los cambios y todo lo que aparece de azul quiere decir un error, ya eso también les he indicado. ¿Sí? Entonces copiamos toda la primera parte que dice desde el título del proyecto y vamos hasta el numeral 7 que dice las indicaciones, ¿no? Copiamos de aquí hasta la tercera etapa que dice. Hasta la tercera etapa copiamos. Copiamos y le pegamos en el formato número 3, que es aquí. Y se va a mantener la misma estructura, la misma, a ver, vamos a copiar, mantener el formato de origen, ¿sí? Revisen aquí, miren, mantener el formato de origen y lo pegamos. Eso quiere decir que no va a cambiar el formato de letra, el interlineado, la alineación y todo lo demás. Entonces aquí ya nos queda el resumen, la introducción y con la numeración respectiva. La misma numeración. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. ¿Sí? Posterior a esto, ya viene. Esto ya está hecho, miren. ¿Sí? Ya tenemos realizada esta parte. ¿Sí? Eliminamos todo lo de azul. Y luego viene ya la parte más importante, la narrativa de la historia de vida. La narración de la historia de vida del profesor, completa en esta partecita que está aquí, se sustenta en la siguiente información. ¿Sí? Entonces aquí les voy a pedir, yo de pronto me equivoqué ahí, dice no van los subtítulos y les vuelvo a repetir a ustedes, sí van los subtítulos, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el número 8 que es aquí, ¿sí? Sí va esos subtítulos. Entonces en el subtítulo 1 vamos a poner el origen del profesor docente, ¿sí? Esto sí va, esto queda de color negro. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a leer la biografía que ya tienen, ¿sí? Van a ver el video de la entrevista que realizaron y van a completar estas características, ¿sí? En donde la trayectoria personal y profesional antes de dedicarse a la docencia. Es decir, ¿cómo fue su infancia? ¿Se acuerdan de las primeras preguntas que hicimos? ¿Sí? Ahí le preguntamos cuál era su nombre, dónde vivió, cuándo nació. Toda esa partecita lo vamos a tomar en relación a este primer párrafo. Dice, haga una biografía de su familia, profesión y trabajo, es decir, lo que les estoy indicando. Luego, hacemos de la parte de la docencia. Influencia de personas significativas para dedicarse a la docencia. Cada uno de los entrevistados, en este caso el entrevistado que hicieron ustedes, también nos cuenta sobre las personas o la razón por la que se dedicó a la docencia. Pudo haber sido por oportunidad de trabajo, pudo haber sido por influencia de los padres, de los amigos, o por la oportunidad que se le presentó en la vida. Eso debemos de explicar aquí. ¿Sí? Significado de la docencia, que es la valoración para el profesor, ¿no? Tenemos que ir indicando esto.
¿Cuál es el significado de la docencia? ¿Cuál es el valor que le da la docencia el profesor? En toda la entrevista nos dice algo importante de la docencia. La percepción de la docencia como profesión y como ocupación. En muchos de los casos el profesor habló sobre la docencia que no es bien pagada, ¿sí? Pero que es muy grata en la vida de un ser humano, ¿sí? Entonces, revisemos bien el contenido de la entrevista para poder ir haciendo esta parte, ¿no? Bien, en el desarrollo de la profesión docente, de la misma manera, analicemos estos puntos y vayamos completando, respondiendo a toda esta parte. ¿Sí? Miren, aquí yo les doy un párrafo bien completo, lleno, es decir, con todas las características, con toda la información que aquí se nos presenta. Es decir, al final tendremos 8 párrafos, ¿sí? 8 párrafos que debemos completarlo de acuerdo a la información. Aquí es importante, por ejemplo, cuando decimos vocación por la, les pongo un ejemplo nada más, ¿no? Vocación por la docencia, ¿sí? Busquen en el internet, por ejemplo, ¿qué es vocación por la docencia? ¿Sí? Voy a copiar y vean la acción que yo estoy haciendo. No sé si están viendo todo lo que yo hago, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. En la vocación por la docencia, observo y busco algunos artículos o algo que tenga en el Google Sites, por ejemplo, ¿no? Miren, la vocación del docente, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos dice Hilda Figerman? ¿Sí? Entonces nosotros, miren lo que hacemos, ¿no? Quien tiene vocación docente es alguien que siente la necesidad de brindarse y todo lo demás. ¿Esto qué vendrá a ser? Más de 40 palabras. ¿Qué tipo de cita es la que vamos a poner en nuestro documento? ¿Sí? ¿Qué ponemos en nuestro documento? ¿Cómo sería la cita de más de 40 palabras, María? ¿Cómo se hace esto? No me acuerdo el nombre exactamente, pero Hay que poner una sangría a los 2 lados, si no me equivoco. ¿Sí? Y obviamente ahí ponemos, ¿no? De acuerdo, ponemos, miren lo que estoy poniendo yo, ¿no? Y digo, de acuerdo, ya, miren, de acuerdo a expertos en el tema, 2 puntos, ¿no? Y pongo el autor. ¿Cuál es el autor de esto? Es Hilda Figerman, o solo el apellido, ¿sí? ¿Cómo hago la cita? ¿Cómo hago la cita aquí? Por favor, alguien que me ayude. ¿Qué más necesito de esto? la fecha de redacción que se dio. Ya, correcto. Y aquí no tenemos la fecha de redacción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no tenemos, de acuerdo a las normas APA, que nos indica, pongamos la fecha actual, ¿sí? Entonces, aquí tranquilamente podemos poner, de acuerdo en el tema, Figerman, ¿sí? Figerman. Y aquí ponemos 2022, ¿qué nos dice? Menciona qué, ¿sí? Y la cita textual. Y de acuerdo, terminamos esta partecita y ¿qué es lo que pongo yo? ¿Sí? ¿Cuál es mi aporte? ¿Sí? ¿Cuál es mi aporte a esto? ¿Sí? Digo, de acuerdo a la afirma menciona eso, ¿no? Pero el docente, ¿cómo se llama el docente que entrevistaron? Jorge Luis Salazar. Ya, el docente Jorge Salazar menciona que ¿qué nos dice sobre la vocación? Que la vocación docente nació en sus padres. ¿Sí? Y bueno, me inventé ahí, ¿no? Pero tenemos que hacer relación a todo lo que nos está dando la entrevista. Es así como tenemos que ir haciendo cada uno de las partes, siempre citando, siempre poniendo información de relevancia de otros autores,
¿sí? Entonces no es solamente de copiar, si no les hubiese mandado a transcribir, a hacer la transcripción de la entrevista, ¿no es cierto? ¿No les parece? Entonces, este es el proyecto integrador, esto es investigación. Y relacionando lo que nos dijo el docente con estas inquietudes que yo les pongo, pero al mismo tiempo también sustentarnos en algunos autores que tenemos como experiencias ya profesionales. ¿Sí está claro? Erika, ¿sí me escuchaste? Sí, maestro. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta que tengas? No, todo está correcto. Maite, ¿también estás escuchando? Sí, Ya, listo. tengo una pregunta. Por ejemplo, en la cita, si es que no tengo la fecha, puedo poner SF, porque eso también se contempla en las normas APA. Correcto, eso es lo que también tenía que indicarles. Aquí en lugar de poner 2022, pongo SF, que es la manera correcta. ¿Sí? Ya. ¿Estamos bien? Ya, pero recuerden que esto también es importante mantenerlo o guardarlo para hacer la bibliografía al final. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Todo lo que saquen de la web, hágalo como también bibliografía. ¿Alguna pregunta, Carlos? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, Magister, sí está claro. Magister, yo tengo Ya, una consulta, listo. perdón. ¿La fecha de Dígame. entrega de este trabajo es la misma que está en el formato 1? Así es. ¿Qué fecha es? No estoy segura, Magister, no recuerdo bien. La fecha de entrega de este trabajo es el domingo 20 de febrero. Es decir, tenemos 2 semanas para hacer todo esto. Pero no dejen, porque si se acumulan no van a alcanzar a hacer. Un trabajo bien hecho sí se demora entre 2 y 3 semanas. Por eso yo esta semana que pasó o que estamos terminando, pues no les ocupé para nada para que puedan hacer tranquilamente sus otras acciones, ¿no? Pero aquí ya tienen que, por favor, ponerse a trabajar. Aquí yo les recomiendo nada más, pero la organización del grupo depende de ustedes. Que cada uno de ustedes haga uno de estos ítems. El ítem 1, una persona, el ítem 2, otra persona, o el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y el 8. Aquí hay muchas cosas, ¿sí? Todos tienen que ver el video, todos, y ver el video completo, ¿sí? Que dura aproximadamente 1 o 2 horas, no sé cuánto duró el video de ustedes, pero tienen que verlo completamente para poder responder, ¿sí? 1, 2. De la misma manera, cuando terminen el trabajo, tienen que leer completamente todo lo que hizo sus compañeros. ¿Por qué razón? Porque el día lunes 21 tienen que defender en 15 minutos este trabajo investigativo. Y ahí va a estar presente el director de la carrera, el coordinador de prácticas del proyecto integrador y mi persona. Entonces, no quiero que salgan mal, quiero que estén súper bien y bien preparados, para lo cual este es el sustento del trabajo que tienen que presentar ese día. ¿Sí? ¿Está claro alguna inquietud hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, como ustedes se dividan, no hay ningún problema, ¿sí? Voy a analizar así rapidito esta parte. Desarrollo de la profesión docente, dice acceso a la institución educativa, en dónde trabajó, cómo trabajó, en dónde sigue trabajando, ¿no? Situación laboral de los docentes en ese centro de trabajo. Sí, cómo son tratados los docentes en todo caso, sí, si tiene información. Principales problemas de la institución educativa. ¿Se acuerdan cuando decían la pregunta relacionada a los contenidos? Sí, que tenían que cumplir con los contenidos porque era obligatoriedad y todo lo demás, pero en otros casos no es así. Eso es lo que se relaciona a esta parte, ¿no? Desarrollo de los maestros, ¿les dan capacitación a ellos? ¿Sí? Desarrollo de las tareas, ¿están libres de ellos de realizar esas actividades? ¿O son obligados a cumplir con lo que dispone la institución? Ejecución del programa o planificación, lo que les acabo de indicar, ¿tienen reuniones de área o las demás? Planeación o planificación, ¿cómo realiza la planificación de las actividades? Descripción de los cursos, estudiantes, ambiente, materiales, ¿cómo es el área de trabajo de ellos? ¿Sí? ¿Y qué significado tiene esa institución en el sector a nivel nacional? De pronto, si es reconocida o no.
La imagen de sí como profesional de la educación, visión de sí mismo en el desempeño de la labor docente. ¿Cómo se considera el docente? Había una pregunta que hacíamos, ¿ama ser docente? ¿Qué le hacíamos? ¿Cuál fue la respuesta? Ahí, en esa parte, puede estar relacionada todo esto, estas preguntas de aquí, de la imagen como profesional de la educación. En la otra parte, relaciones sociales, ¿sí? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo es la relación especialmente con los estudiantes? Más que con los directivos, vamos a los estudiantes, al trabajo dentro y fuera del aula. Cuando le decíamos la pregunta, ¿es usted la misma persona dentro y fuera del aula? ¿Qué les respondía? Aumenten esa parte y completen esta parte, las relaciones sociales. Reconocimiento social, cuando dice, ¿cómo le gustaría a usted que le reconozcan los estudiantes en el futuro? O mañana, creo que decía la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta? Haga relación a esto. ¿Sí? Aspectos subjetivos, satisfacción ante la labor docente, preocupaciones en el desempeño del trabajo docente y la manera de enfrentarlos. También hay preguntas relacionadas. Una de las preguntas era justamente si le gustaba ser docente, ¿sí? Acá se repite, las mismas respuestas pueden servirnos para 2 o 3 partes. El contexto social, cultural e histórico, influencia del contexto social, cultural, histórico en el desempeño como docente en el desarrollo de sus actividades. ¿A qué se refiere toda esta partecita, no? El contexto, en dónde vive. Es lo mismo ser docente en una institución pública, en una privada, una que esté en el sector urbano, otra que esté en el sector rural, son diferentes. Entonces analicen a ver cómo está el trabajo del docente. El tiempo, valoración de transformación desde su ingreso al centro de trabajo hasta la actualidad. Imagen de sí en el futuro como docente. Esta preguntita, por ejemplo, cuando le decíamos de aquí en 5 o 10 años, ¿cómo usted se vería? Sí, muchos decían, quiero seguir estudiando, quiero seguir otra maestría, quiero seguirme preparando y todo lo demás. Sí, y las expectativas que tienen. En 10 años, ¿qué quiere ser? Muchos decían, yo ya me quiero jubilar. Entonces también es otra necesidad de los docentes, ¿no? Entonces esto es importante que lo vayan analizando, ¿sí? Dejar los subtítulos sí vamos a dejar esta parte, ¿no? Que les digo, ya tenemos, le dejan de negro de una vez para que ya puedan ir consolidando la información. Conclusiones, responda a los objetivos alcanzados. Verán lo que digo, responda a los objetivos. Esto está solamente como información. Ustedes arman las conclusiones. Si yo les digo en la conclusión, establecer como biografía personal enmarcada en un determinado contexto, influye en las concepciones sobre la enseñanza-aprendizaje. Y mire el objetivo, conocer el origen y el desarrollo de la profesión docente del profesor investigado. ¿Llegó o no llegó a cumplirse este objetivo? ¿Le conoció o no al profesor entrevistado? Sí, responda por favor estos tres objetivos específicos en esta parte de las conclusiones. Y además de estas 2 preguntas, ¿cuál es la semblanza biográfica del docente? ¿Cómo le ve usted? ¿Sí? ¿Cuál es el aporte de su experiencia para la enseñanza del idioma inglés? ¿Aportó o no aportó? ¿Sí? ¿Qué tal ha sido su experiencia? Eso es lo que tenemos que poner en esta partecita de las conclusiones. Y las recomendaciones son las sugerencias de ustedes, ¿no? Que de pronto leyeron otras investigaciones y nos puede servir para mejorar nuestro próximo proyecto integrador de saberes. ¿Sí? ¿Cómo ve usted? ¿Está bien este proceso investigativo? ¿Le pareció bueno? ¿Se logró los objetivos? ¿Sus expectativas se cumplieron con este proyecto? Eso es lo que ponemos en recomendaciones. Y la bibliografía va todo consolidado, del 1, del 2 y del 3. ¿Sí? Es decir, todo lo que tenemos desde el 1, porque desde el 1 estamos incluyendo información. Y los anexos se incluyen todas las evidencias, instrumentos aplicados, tablas, planos, programas, fotografías y otros. Cada evidencia debe tener un sustento de explicación, es decir, como les mandé a hacer en el formato de ustedes, que tengan las fotografías con una indicación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, imagen de la entrevista del docente Jorge Luis Salazar, ¿sí? Aquí, ¿qué nos faltaría poner? La fecha, por ejemplo, ¿sí? Vean, observen las normas APA, ¿sí? Vean las normas APA, ¿cómo hay que hacer? Dime. Perdón, yo tenía una duda en eso. Yo estaba revisando lo de las normas APA y decían que tenemos que poner como una imagen sin retribución. Y en el ejemplo solo ponían así,
pero yo, o sea, leyendo más también ponían fechas, entonces no sabía cuál de los dos poner. Es importante que pongamos la fecha. ¿Por qué? Porque en algún momento este documento lo vamos a volver a ver de aquí en unos 5, 10 años, qué sé yo. Pero ya sabemos exactamente cuándo lo realizaron. Sí, es importante esos datos. Bien, eso es todo lo que tienen que hacer, chicos. Preguntas. Los 30 minutos se están terminando. Magister, una consultita respecto al formato 2 que enviamos. Cuando nosotros estábamos revisando los formatos de manera individual, yo recuerdo haberlo visto que sí estaba alineado a la izquierda. No sé si a lo mejor hubo tal vez un error, alguien movió, pero estaba alineado a la izquierda. Entonces, eso, o sea, no es que lo habíamos hecho justificado, Verán, estaba. ¿qué es lo que les dije yo? Voy a descargar uno de los 5 documentos de ustedes. ¿De dónde me descargué? Ustedes vieron que me descargué de la plataforma, Claro, ¿sí? sí, sí. Entonces ahí ya perdieron un punto ustedes. Sí, y ya voy a ver las observaciones que les mandé si es que han cambiado o han completado, no sé qué otras observaciones. Tengo que revisar en mi otro documento que lo tengo aquí. Y para que vayan viendo, ¿no? En el formato 2, el 8032, grupo 1. Entonces, en este documento, ¿qué nomás les puse? Que hagan, ¿sí? Que hagan las normas APA, Aquí, ¿qué más les puse? Considerar, ¿qué le puse? Considerar este ejemplo para su definición y justificación. Es decir, que amplíen esta justificación que ya voy a leer, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Magister, perdón, esa foto no llegó a nosotros. O sea, en el ¿Cómo, documento de Word se abre el comentario, pero no esa foto de ahí. cómo no se les va a abrir, pues? No, es la primera vez que veo eso. Y Eh, no se eh, abría eh, el ejemplo, por eso no comprendía a qué se refería, no se abría. Solo sale considera este ejemplo. Yo pensé que como estaba señalado, pero pregunten, o sea, ustedes esperan que pase, ahí preguntan recién. Tienen que reclamar, pues, en el momento que dos se señalados debe. a este mismo comentario. Ya, espero que hayan hecho estos cambios Sí, que les puse, que hayan puesto los subtítulos. Sí, lo demás estaba hecho. Y ya, listo, creo que estamos completos. ¿Sí? ¿Alguna inquietud más? ¿No? ¿Está todo correcto? ¿Sí? Bien, se van a quedar. Quédense en estos 10 minutitos más que tienen del Zoom y organícese. Si es bueno que hoy mismo se dividan el trabajo y comiencen a trabajar, a hacer. Sí, porque esto sí es largo. Yo voy a salir ya de la sala porque tengo el otro grupo a las 4:30 y ustedes, por favor, quédense a trabajar. ¿Sí? ¿Está claro? sí, Magister, gracias. ¿Alguna inquietud más antes de cerrar? ¿Ninguna? No más. No, muy bien. Entonces a trabajar, chicos y chicas. Cualquier cosa estoy pendiente en el grupo, ¿ya? Que les vaya muy bien. Hasta Pase. luego. Gracias, Magister. Y al fin, espérate, Sí, ya se fue, ya. Al final, ¿qué? ¿Nos va a dejar pasar o no? Porque no estaba la foto esa. no sé. La verdad yo le puse como ejemplificado lo que dijo el profesor porque no entendía a qué ejemplo se refería, entonces yo le puse ahí, pero no Sí, sé. es que estaba señalado, no estaba doble señalado en un mismo comentario. Claro. No, pero ¿sabes que de la justificación yo vi que sí estaba? O sea, los cuadritos, por eso me quedé así como que, Sí estaba el comentario, pero no estaba la foto, porque a mí me tocó corregir eso y o sea decía bases en este ejemplo, pero no se veía el ejemplo, entonces eso es lo que yo ajá. sigues grabando. Sí, porque tiene que ser bitácora. Sí, está bien. Por si acaso, para que no vayas a parar. Entonces eso. A ver, chicos, para organizarnos el formato 3 porque nos toca el aporte, prueba, de contexto ya mismo. A ver, stop, por si acaso, una top. Ya, sigamos. ¿Quién puede compartir la pantalla de chéverísimo?
Entonces, puede hacer un poquito de Zoom, Carlita. Sí, ya le hago. Dame un ratito. No sé dónde poner. A ver. Ahí sí ven. Ya. Ya. Ahí sí. Yo creo que en esta parte de aquí del 1 y eso, las preguntas que no están respondidas, tenemos Ajá. que hacer una entrevista. Otra. Claro. Ahí va. Estaba viendo puntos 4 y 5, por ejemplo, esos 4, 5, 6, 7, esos son más cortos, entonces una persona puede hacer 2. Yo puedo hacer el 4 y el 5. Ya. Somos Entonces, 5 personas. Ajá. Yo puedo hacer 4 y el 5. Ya. Victoria. Ya. ¿Quién más? Ay, chicos, vamos, vamos. Yo voy a hacer el Voy a 3 y el subir- 6 porque son los que están más relacionados a la parte que yo pregunté. Ya. Sube un ratito al 2, por favor, un ratito. Dame un Porque, rato. porque creo que yo pregunté como por el 2, pero la verdad que el 4 y el 5 me acuerdo también que preguntaron otros compañeros, pero sí me acuerdo de las respuestas y todo. A ver. Y entonces que habría que decirle al tutor si nos puede dar otra Claro. entrevista. Ujú. Ya, ya, no veo. El 2, sube. Ya, desarrollo de la profesión docente, acceso a la institución educativa, situación laboral, principales problemas. No, lo mío yo le pregunté fue como su formación académica. Sí, esto por ejemplo no hay, entonces tenemos que volver a hacer la entrevista. Subrayale el subtítulo con un color pero solo el subtítulo, lo demás no, para saber qué es hay que hacer. Sí, o sea, que cada persona deje en amarillo así para saber qué es. Yo puedo hacer el 7, el 8. Ya. Pongamos este. Ya. Ya. Ahí no hay más, no hay 9. No, de ahí Ya. está el 1, ¿Cuál es? 2, ¿cuál más falta? el 1 y el 2. El Este 5 creo que falta. no es estoy. Ya, 4 y 5 míos, sí, ya. Está bien. Entonces faltarían Carlos y Erika. Ellos harían 1 y 2, así. Claro, sí. Ya, está bien. Sí, no hay ningún problema. Ya, muy Ya. bien. Hay que hacer excelente. Una consulta. El 20 se entrega este formato y el 21 tenemos que sustentarlo. Sí. ¿A qué hora es la reunión del 21? No sé, pero No, ¿Tenemos que sustentar todos o solo uno? creo que es solo todos uno creo. y ahí es de Team Marín, como ahorita Ya. el informe. Ya, pues lo mismo, es como que todos tuviéramos que sustentarlo, escogen. ¿Saben qué podemos hacer? ¿Qué? El 20 cae domingo, ¿verdad? Ujú. El 20, ¿qué les parece si el 20 mismo nos juntamos un ratito, como es 15 minutos que según hay que exponer eso, nos juntamos un ratito y vemos cómo cada quien lo defendería? Aunque se supone que todos tenemos que decir lo mismo, yo creo que antes debemos hacer como un esquema, todos compartimos los puntos de cada quien, o sea, como un punto destacado por si a alguien se le pasa y todos vemos, revisamos, y el 20 nos vemos entre todos como, por ejemplo, qué sé yo, que le toca a Carlita y justo en el punto 4 o 5, tal vez yo sé que le pueda faltar, le puede aumentar un poquito más, entonces digo, ¿sabes qué? En ese allí. ¿Por qué? Porque le va a favorecer a Carla, le va a favorecer al grupo. Y así con los demás puntos, ¿qué creen? Sí, ¿Tienes tiempito el domingo? Hagamos, yo creo que es así, cosa que, por ejemplo, es para que nadie vaya a decir el lunes que nos toca, uy, no, yo lo hubiera hablado más en tal punto, no, entonces en ese momento escuchamos la presentación de cada uno sin nervios, ahí se puede ver todavía, y si alguien tiene algo que agregar y decirle, sabes que en esa ahí no te olvides de tal cosa, porque ponte le toca, por ejemplo, a Carla, y yo le digo, uy, no, tal parte, yo sé que esa parte es fundamental, entonces Carlita coge la nota, todos la anotamos y ya todos damos lo mismo, por eso así que todos aprendamos a decir lo mismo, cosa que no importa quién escoge, todos sabemos lo que va a decir y estamos confiados de quién vaya a escoger la persona, ¿ya?
Sí, es buena idea. Sí, sí, porque ya que nos bajó un punto, entonces, bueno, nos podemos dar el lujo de eso. Bueno, pues, a ver, entonces ya está dividido. Ya se va a acabar la reunión, entonces Ya. no sé si les parece, dejamos ahí y dejen subrayado con amarillo las preguntas que no están respondidas en la entrevista para coordinar Ah. con el profesor una nueva entrevista. Ya. De esto no hay que hacer anexo, o sí también, hay que tomar anexo. Sí, creo que sí. A ver, digan chis. Entonces, Yo sí no, entendí de eso. este no. De este, Ah, ya. no, sí, de este sí, de este sí. Pero ya le hago así nomás. Ya está bien. A ver, ¿y el pingüinito? Erika, ponte. Así pongamos para ver que sí. Ya. Entonces ya les mando y tal vez si es que pueden revisar sus preguntas y eso, o sea, no responder hasta mañana, pero solo revisar qué se acuerdan que sí estaba, qué se acuerdan que no, para decirle al docente. Ya. Entonces las preguntas dentro del subtema, por ejemplo, el 2 no está, entonces ese es todo el subtema, pero por ejemplo el 4, el 5, si llega a faltar algo, solo la pregunta que falta la pongo de amarillo. Ujú, sí, Ya. exacto. Listo. Ya, pues chicos, Ya. por si acaso se va acabando la reunión. Sí, igual ya les digo qué día nos toca de nuevo hacer otra bitácora. Esta creo que contaría como bitácora 3. Muy bien. Ya, entonces hasta luego. Chao chicos, cuídense.